Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estoy con cara de estar más muerto que vivo, como podéis ver, porque a lo largo de estos últimos días, y por eso no he subido vídeos, pues he estado un poco malucho. Debido pues al calor y debido también pues a los aires acondicionados que nos juegan muy malas pasadas. Entonces, bien, hoy recupero mi presencia de ánimo para poder hablar con vosotros en este nuevo episodio del blog en donde vamos a hablar de algo que me han preguntado muchísimas veces y que estimo que es muy importante mostrar de manera práctica, ¿no? Más que dar una larga explicación al respecto, ¿no? Que es la diferencia en la delineación entre una carta delineada según los preceptos de la astrología moderna y una carta delineada según los preceptos de la astrología antigua, o por lo menos al modo antiguo, en una práctica moderna, porque somos astrólogos modernos, aunque empleemos pues métodos antiguos, ¿no? Quiero no extralimitarme de lo que habitualmente muestro en el blog, es decir, no me voy a extender más de media hora. Y bueno, voy a hablar acerca de una carta random elegida ahora mismo. Esta que estáis viendo en pantalla, la he elegido como podría haber elegido cualquier otra. Tengo 200 cartas en la recámara. Por estos últimos tiempos, pues estamos trabajando mucho. Y bueno, pues preservando lógicamente el anonimato del personaje, pues os muestro esta carta y paso a explicaros un poco sobre qué quiero centrarme pues en este, en este día de hoy. Bueno, estamos viendo a Venus en Acuario, que es lucero del alba, es oriental y está en signo masculino, en conjunción con la Luna, que está balsámica, es decir, en su última fase. Y hay que recordar que rige la casa 8, es decir, con el Sol, Venus recibida por Saturno, está en cuadratura con Saturno y recibe su naturaleza en Escorpio. Esto ya marca una diferencia radical respecto de la astrología moderna. La astrología moderna se centra únicamente en la posición de un planeta en el signo, ¿no? Y a lo sumo, pues su posición terrestre, ¿no? Es decir, en relación pues, con las coordenadas terrestres. Para nosotros son importantes pues, todos los valores astronómicos asociados al planeta. Y bueno, voy a desarrollar esto que estamos comentando. Es decir, que lo que se está mostrando aquí pues es una conjunción muy especial entre Venus y la Luna en Acuario. Ambas son luceros del alba, significa que nacen antes que el Sol, aparecen antes que el Sol por el horizonte y son visibles justo antes del amanecer en su fase oriental. Esto ya marca una cualidad matinal, activa y masculina, aunque ambas sean planetas considerados femeninos. El hecho de que estén en un signo masculino y de aire como Acuario las hace más conceptuales, más universales, menos personales en su modo de vincularse. Venus y la Luna no buscan fusión emocional en esta carta, sino que buscan compartir ideas, ideales, proyectos desde un lugar de afinidad mental. Ahora bien, la luna está en su fase balsámica, que es la última antes de la luna nueva. Esto tiene un tono de cierre, de síntesis y de disolución. No es una luna para iniciar algo desde cero, sino para concluir, reflexionar y entregar. Al estar en conjunción con Venus, esta unión se convierte en un acto de ternura lúcida y de belleza retirada, de una entrega afectiva que sabe que está culminando un ciclo. No hay urgencia ni demanda, sino que hay contemplación. Hay que recordar que la luna rige la casa 8, que es la que gestiona lo que se hereda, lo que se transforma, lo que muere simbólicamente. Entonces esa luna balsámica en conjunción con Venus nos habla de un modo elegante y mentalmente elevado de lidiar con las pérdidas, con los duelos o los pactos de intimidad profunda. Es como si lo emocional necesitara sublimarse en una forma abstracta, en un modelo o en una idea compartida. El nativo no está aquí para quedarse pegado a lo que duele, sino para entenderlo, resignificarlo y transformarlo en algo que se pueda comunicar sin que pierda profundidad. Este dúo además forma un sextil con el Sol en Aries, que está exaltado.
Eso suaviza mucho. Hay una relación armónica entre el centro de la identidad, el Sol, y esta sensibilidad elevada de la Luna y Venus, ¿m? Lo cual permite vincular el deseo de afirmación con la capacidad de cerrar ciclos afectivos sin rupturas violentas. Y puede determinar vínculos sin cortar el lazo simbólicamente porque sabe integrar lo que fue. Pero ahora entramos en un matiz clave. Venus está en cuadratura con Saturno en Escorpio, ese Saturno la está recibiendo. ¿Qué significa eso? Que Saturno desde la casa 12 en Escorpio absorbe la naturaleza de Venus, se la apropia, la filtra. Saturno quiere dar forma, estructura y límite, y Venus quiere vincular, armonizar y embellecer. En Escorpio, Saturno actúa con profundidad psíquica, con deseo de control sobre lo oculto, y desde esa casa 12 lo hace en secreto, con recogimiento. Por lo tanto, lo que ocurre es que el deseo de relación, Venus, se encuentra con una exigencia de madurez y disciplina emocional que viene desde lo inconsciente, desde la casa 12, y esta cuadratura puede manifestarse como sensación de frustración afectiva, como si lo que se desea no terminara de encajar con las circunstancias que Saturno permite. Pero también puede ser la base de una gran integridad vincular. Se elige con cuidado, la persona se compromete en serio y sabe sostener lo que vale la pena. Al mismo tiempo, Saturno, aunque esté en tensión, recibe a Venus, lo que significa que la escucha, la acoge y la contiene, aunque sea de forma exigente. Y eso suaviza la cuadratura. No es un corte, sino es un desafío que estructura. Si Venus fuera completamente libre, quizás volaría sin anclarse, pero aquí este Saturno le da peso y profundidad y responsabilidad. En resumen, hay un corazón que quiere amar desde lo alto, desde la inteligencia, desde el desapego lúcido, pero también hay una fuerza interior que dice esto tiene que tener estructura y profundidad y tiene que estar regido por la entrega. Esta tensión entre lo abstracto y lo comprometido hace que los vínculos no sean fáciles, pero sí muy significativos. El individuo no está para vínculos banales, está para relaciones donde lo emocional, lo simbólico y lo ético se integren, aunque cueste, y aunque implique grandes pérdidas, la persona lo elige como si fuera su camino. Muy bien, hay que tener en cuenta que Venus como regente de la 6 en la 3 opera a través de la 11 y hace que los sacrificios, los esfuerzos y el trabajo subalterno, la 6, opere a través de las expectativas, libre en la 11 en las relaciones con la gente que forma parte de su núcleo cercano, porque Venus está en la 3. Se somete, 6 en Tauro, a las relaciones cercanas, 3 con gusto, Venus, y sus expectativas se cifran en la 3. Entonces, debido a que Saturno, que en esta carta es el regente de la 3, es ese vínculo cercano, y también son los recursos en el ámbito de la casa 12. Hace, por lo tanto, que la relación que mantiene se vincule con lo que representa Venus en conjunción con la Luna, en el ámbito de la casa 3. Esta lectura propone un entramado pues, muy complejo. Leemos el juego de casas, signos y disposiciones desde una lógica simbólica coherente con el enfoque tradicional. Hay algunos puntos que se pueden precisar y que, en mi opinión, refuerzan analíticamente el argumento para llevarlo a su máxima expresión. Venus rige Tauro en la casa 6 y está ubicada en Acuario en la casa 3. La 6 representa la subordinación, el esfuerzo constante, lo que uno hace no por brillo, sino por necesidad, por deber o por cuidado. Si Venus, planeta del agrado y la búsqueda del equilibrio, rige la 6, pero está en la 3, entonces efectivamente el trabajo cotidiano se vuelca en los vínculos cercanos, en los hermanos, en el ambiente inmediato y en el discurso. No solo se somete, lo hace con placer, buscando armonía en lo que se dice, se transmite, se hace con otros. Es alguien que podría asumir muchas tareas dentro de su entorno sin quejarse, mientras haya un lazo vincular sostenido, aunque esto mismo puede volverse en su contra cuando el entorno exige más de lo que da. La casa 11 es el canal operativo, son expectativas que se cifran en la palabra. Se menciona que Libra rige la 11, por lo tanto Venus también rige las expectativas puestas en los amigos, en las redes y en los proyectos colectivos. Y como está en el ámbito de la casa 3, esas expectativas se cifran en el lenguaje, en el entorno inmediato y en los intercambios cotidianos. Entonces, en este punto,
La observación es especialmente lúcida. Hay una expectativa de armonía, de colaboración y de validación emocional que no se sitúa en lo lejano o en lo utópico, 11 como ideal colectivo, sino en lo próximo, en lo que se puede hablar, pensar o compartir. El sujeto espera que lo cotidiano le devuelva afecto, justicia y reciprocidad, y esa expectativa, como vamos a desarrollar más adelante, se enfrenta con un límite duro. La lectura sobre Saturno es muy significativa. Al regir la casa 3, Acuario, y estar en la 12, Escorpio, Saturno representa el entorno inmediato, pero convertido en una experiencia oculta, dolorosa, exigente e incluso solitaria. Es un entorno que en lugar de nutrir, demanda, y además lo hace desde un lugar en el que no hay visibilidad ni reciprocidad, la casa 12, sino culpa, deber o disolución del yo. Saturno ahí absorbe los recursos mentales, los discursos y los vínculos cercanos, porque también rige Capricornio en la casa 2, y se vuelve un filtro que enfría, deprime o limita la expresión afectiva venusina. Lo que en principio podría haber sido un entorno cálido y colaborativo, se vuelve una carga psíquica interiorizada. La Luna, regente de la 8, lo que duele o lo que se entrega, y Venus, regente de la 6 y de la 11, entregan su disposición a Saturno, que además la recibe. Esta recepción nos suaviza, porque Saturno les exige forma, renuncia, profundidad y silencio. No hay un espejo emocional como en la casa 7, hay un retiro. Lo que se entrega no se devuelve, y como se ha dicho, la Luna se humilla donde está Saturno. Es su lugar de detrimento simbólico. Es Escorpio, signo de caída lunar. Lo que afecta no se puede nombrar fácilmente. La persona no sabe si está sintiendo o pensando y termina procesando emocionalmente los excesos de carga que provienen de afuera, de ese entorno próximo que en lugar de alimentar, agota. Cuando el entorno se convierte en una fuente de agotamiento, de desilusión, y el sacrificio de la 6 se torna invisible o asfixiante, el único modo de sostenerse es canalizando esa energía en la casa 5, donde el sol exaltado en Aries ofrece una vía afirmativa, creativa y valiente. Esa casa 5 es el espacio donde el yo todavía tiene permiso para decir yo soy, yo quiero y yo creo. Es el campo de juego del deseo, del arte, de la enseñanza y de la expresión vital sin culpa. Por lo tanto, sobre la tristeza estructural que puede surgir por este patrón, hay una expectativa de cercanía que no se cumple, una entrega afectiva que no recibe respuesta visible y un esfuerzo cotidiano que no encuentra gratificación inmediata. El entorno es ambivalente, cercano pero exigente, familiar pero hiriente, y el alma busca alivio en el hacer, en lo creativo y en lo solar. El único matiz que introduciría es que esta carta, pese al contenido saturnino depresivo, tiene una posibilidad de rescate solar muy fuerte. El Sol exaltado en la casa 5 y en sextil con la Luna y Venus permite una reconstrucción del sí mismo desde la expresión creadora, incluso si esa expresión nace en dolor. No hay que empujar a esta persona a salir del pozo como si se tratara de una falla. Su sistema psíquico está estructurado para trabajar con lo oscuro, pero necesita espacios protegidos donde expresar lo que siente sin exigencia, sin deber y sin culpa. En este marco, canalizar la complejidad emocional en el arte, la escritura, la enseñanza e incluso en el acompañamiento de otros puede ser su forma más elevada de transformación. Este sextil del Sol, sin embargo, también tiene sus complicaciones porque hay que tener en cuenta, sobre todo en lo que respecta a Venus, que ese sextil en el que Venus se encuentra en posición superior como lucero del alba en un signo de polaridad distinta a la suya, que es Acuario, también es el signo de detrimento del Sol. Y donde el Sol recibe o recibiría la disposición de Venus, pues es también el detrimento de Venus, Aries. Allí las dificultades enfrentan una condición en la que hay una disonancia muy intensa entre Venus y el Sol. Venus simboliza la 11 y el Sol simboliza la 5, con lo cual ahí tenemos un conflicto muy importante entre las relaciones de amistad, los proyectos de vida por un lado y sus habilidades y sus capacidades por otro. Por lo tanto, la luna, la luna también está en Acuario, y a pesar de que es siempre recibida por el Sol, como indica Benesra, es el reflejo del Sol, bajo todas las circunstancias, el Sol al recibirla a través de Marte, que es el regente de la 5, trata de canalizarlo de manera nerviosa y de forma impulsiva. Estas determinaciones son una indicación bastante conflictiva. Venus oriental y matutina es una Venus que actúa, que busca, que lanza el deseo antes de que lo reciba.
Al estar en Acuario, signo masculino de aire fijo, su modo de vincularse no es receptivo ni pasivo. Es más bien intelectualizado, selectivo y proyectado hacia lo colectivo. Desde esa posición, Venus domina el sextil con el Sol desde arriba. Simbólicamente, el deseo, la expectativa de vínculo se impone o modula la expresión solar. Pero lo que complica esto es que Acuario es el signo de detrimento del Sol, es decir, donde el Sol pierde su fuerza esencial. El Sol se ve obligado a recibir la disposición de Venus en un territorio hostil a su naturaleza. Y no solamente eso, también el Sol exaltado en Aries es a su vez el detrimento de Venus. Se establece así una doble contrariedad. Venus y el Sol se tocan mediante un aspecto fluido, pero cada uno se ubica en un signo hostil al otro, y esto genera una forma de colaboración envenenada. La alianza entre el deseo de reconocimiento y el deseo de inclusión o reciprocidad está viciada de tensión estructural. Este conflicto se amplifica si pensamos en las casas implicadas. El Sol en la casa 5 representa las capacidades creativas, la autoafirmación, la necesidad de brillar por lo propio. Es la casa del juego, del riesgo expresivo y de la singularidad. Venus rige la casa 11, donde están las amistades, los proyectos compartidos, la validación colectiva y hospeda desde la casa 3, es decir, es el entorno cercano, el discurso y los intercambios cotidianos. El resultado es claro. Los ideales sociales y afectivos que Venus representa, expresados a través de los vínculos cercanos, terminan condicionando o modelando la expresión solar, que sin embargo quiere afirmarse con fuerza y autonomía. Se trata de una persona que quiere crear desde su fuego propio, pero se siente condicionada por lo que los demás esperan de ella, especialmente por personas cercanas con las que mantiene vínculos intelectuales o colaborativos. La relación entre el deseo de ser, el Sol y el deseo de agradar o encajar Venus se mantiene en una tensión constante. La luna en Acuario, aunque siempre es recibida por el Sol, como hemos citado, desde Venezra, siendo su reflejo, está en el mismo signo del detrimento solar. No puede devolver al Sol lo que éste espera. Y al actuar desde Acuario, su modo de nutrir es distante, frío, más orientado a los valores del grupo que al deseo singular. Y está también en fase balsámica, es decir, terminando un ciclo que indica agotamiento emocional, introspección y una sensación de cierre o de pérdida emocional en curso. El Sol la recibe, pero a través de Marte, que es su dispositor en Aries. Y Marte está en Libra, en exilio y retrógrado, lo que genera una canalización nerviosa, impulsiva y desajustada de esa energía lunar. No se asimila bien lo que se siente. El Sol intenta canalizar la materia lunar, pero lo hace con prisa, con tensión interna, y lo hace dependiendo de Marte débil y vacilante. Hay una disociación, por lo tanto, entre lo que se siente, la Luna, lo que se desea, Venus, y lo que se afirma, el Sol. Y los tres están envueltos en disposiciones recíprocas que, lejos de apoyarse, se exigen mutuamente en condiciones desfavorables. El sextil entre el Sol y Venus no representa una solución, sino una negociación constante. Hay una comunicación, sí, pero sin costes. La persona vive oscilando entre el deseo de afirmarse desde su singularidad, la necesidad de mantener la armonía en los vínculos cercanos y la sensación emocional de distancia o desvitalización, porque el alimento simbólico que le llega, la luna, no logra encender el fuego solar, sino que por su propia naturaleza lo enfría. Esto puede generar una dinámica de frustración afectiva, intelectual o creativa, si no se le da forma. Como ya hemos indicado antes, canalizar esto mediante la creatividad es indispensable. Pero además, habría que ayudar al consultante a diferenciar los deseos que son verdaderamente suyos de los que provienen de las proyecciones, expectativas del entorno. Hay sextil, pero no hay reposo. Hay comunicación, pero no hay simetría. Y hay un llamado claro a crear desde el conflicto, no a pesar de él. La relación entre Venus y el Sol podría provocar un desequilibrio entre las expectativas y las amistades y los mentores que apoyan a la persona en su propósito y la gente con la que se relaciona en su entorno cercano. Sí, y no solo podría. En el contexto que hemos delineado, la relación entre Venus y el Sol tiende estructuralmente a producir ese tipo de desequilibrio. La tensión que se dibuja no es ocasional o circunstancial, sino que está inscrita en la propia dinámica de la carta. Hay un conflicto entre el deseo de reconocimiento y la expresión personal, que es el Sol en la 5 exaltado, y el deseo de armonía y validación en el entorno social y cotidiano. Hay dos niveles de sociabilidad expresados en la carta. La casa 11, regida por Venus, representa a los aliados, los mentores, los protectores y los amigos que comparten una misma visión y propósito. Son vínculos afines,
horizontales pero estratégicos que acompañan el destino, sostienen los proyectos. La casa 3, donde Venus se encuentra, representa el entorno cercano, las relaciones inmediatas, los hermanos, los compañeros, y los interlocutores cotidianos. Aquí los vínculos no se eligen por afinidad profunda, sino por proximidad, costumbre o necesidad de intercambio diario. Lo que esta Venus indica es que las expectativas profundas de la persona respecto al apoyo, la reciprocidad o el reconocimiento social terminan proyectadas en vínculos que no están diseñados para eso. La persona espera que su entorno próximo funcione como red de sostén emocional, intelectual o creativo, y ahí surge el desequilibrio. Los vínculos de la 3 no están hechos para contener un deseo tan elevado como lo que representa la casa 11. El sol exaltado en Aries en la casa 5 quiere brillar por lo que es. Tampoco hay que olvidar el hecho de que es el regente de la 9. Significa la experiencia, significa aquello que la persona obtiene por sus decisiones y en función de sus expectativas. El sol eso lo pretende dado que está en Aries sin negociar. Es un impulso creador, es un deseo de expresarse con autenticidad, de ocupar un lugar central en la obra, en su propia obra, en su camino, en su identidad. Pero esta afirmación necesita de un contexto que lo refuerce sin condicionarlo, que lo acompañe sin robarle protagonismo. Y lo que encuentra es un entorno venusino, 3-11, que quiere armonía, reciprocidad y moderación. Y ahí se produce la fricción. El Sol quiere actuar y Venus quiere ajustar. El Sol quiere afirmarse y Venus quiere agradar. Y como están en signos de detrimento mutuo, cada uno ofende involuntariamente la naturaleza del otro. Lo que se ve aquí es que la persona, muchas veces, experimenta una disonancia entre lo que quiere expresar, la casa 5, y el tipo de apoyo o respuesta que obtiene, las casas 3 y 11. Espera que sus proyectos creativos o sus iniciativas personales sean comprendidas, acompañadas, respaldadas por su entorno inmediato y por extensión por su círculo de amistades, pero lo que encuentra son respuestas frías, formales, conceptuales o incluso críticas. Y esto puede desembocar en dos síntomas típicos. Por un lado, cierto desencanto con el entorno próximo, porque siente que los demás no le ven, no le entienden, no entienden lo que quiere hacer, y todo se reduce a lo mental y nadie me apoya realmente. O también una idealización de los amigos o mentores, porque proyectan ciertas figuras una expectativa de sostén emocional, que luego no se cumple, porque esas figuras están más orientadas a lo colectivo, lo abstracto o lo estratégico. Este tipo de carta necesita aprender, con dolor pero con claridad, a diferenciar entre los espacios simbólicos. El Sol debe saber que su afirmación no puede depender del entorno inmediato. Venus debe aceptar que no todos los vínculos cercanos pueden satisfacer la expectativa de contención que nace desde la casa 11. Por lo tanto, la estrategia no es eliminar el deseo, sino redirigirlo. El Sol necesita encontrar su cauce creativo autónomo donde pueda brillar sin necesidad de aprobación. Venus en la casa 3 puede cultivar vínculos cotidianos más livianos y menos cargados de proyección y reservar su expectativa de colaboración profunda para quienes realmente comparten su visión. Los pocos verdaderos aliados de la 11. La relación entre el Sol y Venus en esta carta muestra una promesa de colaboración que está permanentemente saboteada por el conflicto entre polaridades y por una superposición entre espacios simbólicos que deberían mantenerse diferenciados. Cuando eso no se reconoce, la persona espera